Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva.
En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Muy buenas tardes a todos nuestros socios y amables seguidores. Bienvenidos a esta sesión académica de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. A nombre de nuestro presidente, doctor Julio César Olvera Barajas, les doy la más cordial bienvenida. Es un honor para mí que el día de hoy nos acompañe en esta sesión virtual la doctora Diana Solís Aguayo, quien es una distinguida especialista en medicina de urgencias y terapia intensiva. Actualmente labora en áreas críticas del Hospital de Trauma Victorio de la Fuente Narváez y también es la coordinadora del muy famoso curso de reanimación avanzado en trauma RAT. Doctora, es un honor para nosotros tenerla el día de hoy aquí, sobre todo para hablar de un tema de vital importancia en los servicios de urgencias, porque nos va a guiar en unas lecciones aprendidas de los estudios PATCH al CRASH. Vamos a destacar y hablar sobre el papel crucial del ácido tranexámico en el manejo de la hemorragia, tanto en entornos prehospitalarios como en entornos hospitalarios. La presentación del día de hoy esperamos que les proporcione a todos ustedes un conocimiento profundo y que esta intervención pueda hacer que mejoren sus resultados en las salas de emergencias. Sin más preámbulos, es un placer para mí cederle el micrófono a la doctora Diana y disfruten esta sesión. Adelante, doctora. Muchas gracias, Sofi. Agradezco a la sociedad, a ustedes, por permitirme presentarles esta presentación de algo que ya vemos muy común en las áreas de urgencias. Y es un tema, pues, de relevancia actual, ¿no? Ok. Pues bueno, como ya lo comentó Sofi, vamos a hablar del ácido tranexámico, del patch al crash. Actualmente, como lo hemos visto, el ácido tranexámico ya tiene múltiples utilidades o múltiples situaciones en las cuales nosotros podemos ocupar. Actualmente, a nivel universal ya se está ocupando en modo prehospitalario, en área prehospitalaria, pero entonces tenemos que nosotros ir también tomando en cuenta que nuestros prehospitales ya nos van a llegar a nuestra área de urgencias con el ácido tranexámico, con nuestro paciente con una administración de ácido tranexámico de manera temprana. Pero vamos a ver si sí realmente nos conviene o no nos conviene. Entonces, para eso es nuestra plática. Bueno, en el 2017 hubo un tiroteo en Manchester, en el estadio de Manchester, en el concierto de Ariana Grande, hubo una balacera, hubo múltiples víctimas, aproximadamente 1,000 víctimas y 26 muertos. El secretario de salud en esa área nos comenta que hubo un pronunciamiento de esta parte en el cual nos comentaba que si la administración intravenosa del ácido tranexámico puede ser difícil en pacientes que carecen de suficiente volumen de sangre. La administración del ácido tranexámico tarda de 10 minutos durante que el paramédico permanece con el paciente administrándole el ácido tranexámico, y esto puede causar un retraso en el tratamiento en los diferentes pacientes cuando tienes una situación masiva. Ambos problemas se podían resolver mediante el uso intramuscular de ácido tranexámico en vez de vía intravenosa. Entonces, este posicionamiento del secretario de salud de Manchester nos toma o pone como que alarmas o alertas de, o sea, ¿por qué lo está pronunciando? Sin embargo, tiene razón, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que esperar a poner el ácido tranexámico intravenoso, sabiendo que si tenemos múltiples víctimas, podemos administrarlo, podemos resolver disminución del tiempo, que esto es muy primordial en los pacientes con sangrado, con hemorragia, que con esto nos puede ayudar a disminuir nuestros picos de sangrado. Recordemos que en el área de urgencias y prehospital incluye lo que es la hora dorada. Nuestra hora dorada es la que nos va a ayudar, así como en el EBC, en el infarto,
la hora dorada nos va a ayudar a disminuir nuestra mortalidad. Entonces, si nosotros sabemos que a nivel del prehospital nos va a ayudar a disminuir la mortalidad o disminuir nuestras complicaciones para cuando lleguen con nosotros los pacientes con sangrado, con hemorragia, con politrauma, puedan mejorar su estado e ir disminuyendo su mortalidad. Pero ¿qué nos dicen nuestros protocolos? Actualmente sabemos que nuestra mortalidad puede disminuir principalmente en pacientes que presentan una hemorragia entre las 2 a 2.6 horas. La mortalidad temprana es en ese tiempo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las fases. Recordemos que también tenemos una fase aguda, una fase intermedia, en la cual en cada una tenemos que ir involucrando nuestro tratamiento o ir guiando nuestro tratamiento. Aquí porque es importante también nosotros tener en cuenta nuestros compañeros prohospitales, porque recuerden que también el prohospital debe de saber que sea un paciente adecuada, la atención debe ser adecuada y tiene que llegar a un hospital adecuado. En prehospital nos van a ayudar a controlar la hemorragia de acuerdo con torniquetes, apósitos hemostáticos o fajas pliegas, principalmente en pacientes con trauma de pelvis que se encuentra abierta. En la mortalidad tardía es donde también se va con nosotros a nivel hospitalario, a nivel de terapia intensiva, cuando nosotros ya tenemos un paciente con una insuficiencia o una infección de múltiples órganos, daños inflamatorios que no se trataron de manera adecuada o simplemente por la misma patología que tiene de base ese paciente, nos puede generar una mortalidad tardía. Casi siempre los pacientes con un politrauma tienen una mortalidad a los 30 días superior si no se hizo la intervención necesaria como en el tiempo adecuado. Entonces, hay múltiples artículos en los cuales nos marcan del manejo del control de la hemorragia en prehospitales. Entonces, aquí también nos van a ir guiando de acuerdo a la hemorragia que puede ser compresible o la que no puede ser compresible, cuando es la que nos genera mayor problema con los pacientes que tienen lesiones vasculares no comprensibles, a veces son lesiones a nivel torácicas, a lesiones penetrantes que involucran las extremidades, esas que se pueden controlar de acuerdo con hemostáticos o se pueden poner torniquetes para ayudar a limitar el sangrado en ese momento. Entonces, desde 2001 se han desarrollado diferentes agentes hemostáticos. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Para ayudar a disminuir el sangrado en lo que le da tiempo al prehospital de estabilizar y trasladar al paciente a un lugar adecuado, a un centro de trauma. Entonces, nosotros tenemos que ir evaluando la gravedad de la lesión, el tamaño de la herida, la ubicación de la herida y qué tan accesible se encuentra para poder controlar el sangrado de este tipo de pacientes y también el estado de coagulación del paciente. También debemos de recordar que no todos los pacientes con trauma son pacientes sanos. No sabemos si tienen alguna interacción con algún medicamento, anticoagulantes orales, principalmente pacientes de edad mayor que tienen ciertas comorbilidades que nos puedan generar algún sangrado. Entonces, las intervenciones hemostáticas de prehospitalarias pueden ser desplegadas por personal capacitado y no capacitado. Entonces, aquí nosotros es la importancia que nosotros debemos ir empleando con nuestro personal prehospitalario. Entonces, en nuestros pacientes con una hemorragia, podemos ver aquí en este artículo, o en este video, cómo tienen una gasa hemostática. En este estudio nos hablan de los torniquetes que se pueden ir ocupando. Entonces aquí vemos uno de los torniquetes, vean como un oficial le está poniendo una gasa con un hemostático, se llama Quick Plot. Entonces eso incluso ustedes pueden evidenciar la herida, van metiendo esta gasa con un hemostático, que esto puede asegurar que pueda disminuir el 50% de la mortalidad si se llega a tener un control de la hemorragia. Incluso también la mortalidad puede incrementar si se requiere transfusión masiva o pacientes que puedan generar una coagulopatía como tal. Sin embargo, en este estudio donde donde se hablan de los usos de torniquetes a nivel de prehospital, no hay evidencia y aparte en este fue un estudio observacional en el cual comentaban si ellos no tienen como tal un control o no pudieron evidenciar si disminuyó la mortalidad o no, porque tienen muchas características de este estudio que faltaron incluir varias variables. Sin embargo, aquí no hubo una relevancia. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver
en los medicamentos o los hemostáticos que podemos tener, cuáles son los que nos pueden ayudar. El que ahorita mostré en el video fue el Wickclot, en el cual podemos ver que es una gasa que está embarrada de caolina, que la caolina nos va a ayudar como tal a la hemostasia por el factor 13. Entonces, es un hemostático como tal, y incluso aquí nos marcan el REBOA, que aquí lo pueden utilizar solamente los médicos que están entrenados. Obviamente que esto debe ser en un hospital, tiene que estar en un sitio controlado. Este estudio se ocupó con diferentes tipos de hemostáticos, en los cuales no hubo una diferencia en la mortalidad. Sin embargo, comentaban que sí hubo una estabilidad para el traslado del paciente a su área donde pudo haberse controlado. Bueno, se pudo haber controlado la hemorragia, y llegó a un hospital donde le puede dar el manejo posterior para el control de la hemorragia. De acuerdo a las guías europeas, este tiene un nivel de evidencia 1B, entonces sí está indicado, sí se puede utilizar. Sin embargo, hay que ver las características del sangrado, si tiene que ser percutánea, si tiene que ser tópica. Hay por ejemplo, el Extat es percutáneo y es una inyección de un polímero, y eso va a generar que se empaquete como tal a nivel abdominal, o como tal a nivel abdominal, que se empaquete todo el tejido intestinal, y ya posteriormente cuando pasa a quirófano se retira esa parte. La verdad, eso es como algo experimental, se puede utilizar, sí, pero todavía no hay como tal un suficiente nivel de evidencia. También, o como tal, el punto clave de acá es el ácido tranexámico, que es un poquito más fácil, actualmente ya es más accesible en México, en el cual el efecto como tal es un agente hemostático que se puede utilizar en prehospital. Sin embargo, se puede ocupar en pacientes con trauma de cráneo, dependiendo del Glasgow, pero también está controvertido. Sin embargo, una de las indicaciones del ácido tranexámico se puede ocupar en pacientes con accidentes automovilísticos, heridas por proyectil de arma de fuego, o pacientes que tengan un politrauma, que veamos que tiene un riesgo de sangrado, o un riesgo de que ese paciente tenga un choque hipovolémico secundario al mismo. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hablar del quién nos marca la evidencia. En el patch trauma es un estudio en el cual evidenciaron, se estuvo valorando la administración del ácido tranexámico a nivel prehospitalario contra un placebo. Sin embargo, se vieron que, bueno, con la administración de ácido tranexámico fueron 657 pacientes, en comparación del placebo, que fueron 643. En este, pues, fue un estudio internacional en el cual se ocupó en 15 áreas de urgencias, con 21 hospitales, tanto en Australia, Nueva Zelanda y Alemania, en la cual nos comentaban si veían un paciente con una lesión crítica, que tenían riesgo de sangrado, administraban el ácido tranexámico 1 gramo, posteriormente la infusión de 1 gramo para 8 horas. En el placebo, pues solamente administraban solución salina, y también otra solución salina para 8 horas. Sin embargo, en este estudio nos comentó que sí hubo una disminución en la mortalidad a los 28 días. Sin embargo, la sobrevida a los 6 meses no hubo no hubo como tal una disminución en la mortalidad. Sin embargo, entre los 28 días sí. Probablemente a los 6 meses de la sobrevida fue porque tenían pacientes que eran con politrauma, en el cual pudieran presentar algunas otras interacciones o lesiones de acuerdo a nuestra mortalidad con el pico. Pudo haberse infectado el paciente, pudo haber tenido otras complicaciones, en el cual generó la mortalidad como tal. Pero mientras de primera instancia en el ingreso a de urgencias y la sobrevida en los 28 días sí tuvo una relevancia. Sin embargo, ya después de aquí empezaron a desplegarse otros estudios. Está el estudio STAMP, que este estudio fue en Estados Unidos como tal, en el cual aquí también ocuparon pacientes con ácido tranexámico hospitalados. Pues aquí también refirieron que la lesión se vio asociada con una menor mortalidad a los 30 días. Sin embargo, aquí del estudio STAMP, bueno, ocuparon los mismos criterios que el patch, pero aquí se desprendieron muchos más artículos en los cuales se empezaron a valorar otras características, en el cual sale este estudio, en el cual se ve que empezaron a tomar muestras del ácido tranexámico
cuando la administración de ácido tranexámico disminuya la inflamación endotelial o disminuida el riesgo de lesión del glucocálix. ¿Por qué? Porque interactuaba como tal en el Sindencan 1. Los pacientes que empezaron a tomar en el patch, ¿no es cierto?, en el STAMP, empezaron a tomarle muestras de sangre dentro de las primeras horas, minuto cero, a las 12 horas y posteriormente a las 24 horas, en las cuales empezaron a medir el Sindencan. El Sindencan, recordemos que se encuentra aquí en nuestro endotelio y también es una glicoproteína que va a ser proinflamatoria. Entonces, si se empieza a tener un incremento en el Sindencan, nos pueden empezar a generar alteraciones en la cascada de coagulación y puede también verse relacionada en la disfunción de la plaqueta, que esto como tal nos va a generar mayor daño endotelial, va a haber alteraciones como tal en la adhesión plaquetaria y no vamos a tener una adecuada fibrina. Entonces, cuando se empezaron a ver esto, vieron que si nosotros administrábamos de manera temprana el ácido tranexámico, podemos disminuir el daño del glucocálix a nivel endotelial y se ve que eso se vio relacionado como tal en el Sindecan. Entonces, cuando la relación que hicieron al tomar o al administrar en prehospital el ácido tranexámico, se vio que si al momento del ingreso tomábamos el Sindecan, estaba a dosis mínimas. Ya posteriormente, si lo administraban después de estando en el hospital, el ácido tranexámico, vieron que la dosis o el valor del Sindencan se encontraba elevado. Entonces, sí es importante el uso del ácido tranexámico, principalmente para disminuir la inflamación al nivel endotelial. Entonces, aquí ya empiezan a haber varios estudios, ya mayor apertura, en el cual nos empiezan a hablar a nivel prehospital del uso del ácido tranexámico. Entonces, siempre de todos los artículos que nosotros logramos valorar, nos habla de la importancia del tiempo. La importancia del tiempo de la administración del ácido tranexámico. Todas las guías nos recomiendan que el ácido tranexámico se debe de administrar dentro de la primera hasta las 3 horas posteriormente del accidente, principalmente para evitar que haya una coagulopatía posterior y evitar la hiperfibrinolisis. Entonces, aquí también vamos viendo el estudio Woman y el estudio Crash, en el cual aquí compararon en este artículo y vieron que por cada 15 minutos de retraso de iniciar el ácido tranexámico, hay una reducción del 10% de la supervivencia de los pacientes. Entonces, entre más pronto pongamos el ácido tranexámico, vamos a impactar en la sobrevida del paciente. Entonces, pues como la evidencia como tal nos sugiere que la administración de ácido tranexámico debe ser temprana. Puede mejorar los resultados en pacientes con choque hemorrágico y con sangrado intracraneal. Ahorita también vamos a discutir el por qué está controvertido el CRASH 3 en pacientes con trauma de cráneo. Aquí, pues, las guías europeas, ¿qué nos van diciendo? Las guías europeas nos continúan comentándoles que al principio, cuando nosotros tenemos un paciente con una hemorragia, debemos de tener nuestra hemoglobina inicial y nuestro hematocrito inicial. Estar valorando nuestros tiempos de coagulación, nuestras plaquetas, los niveles de fibrinógeno, que esto nos va a ayudar a identificar oportunamente una coagulopatía secundaria al trauma, y este va a ser con la prolongación de TP. Actualmente también nos hablan del trombolastograma, pero ahorita vamos a ver por qué sí, por qué no utilizar tal trombolastograma. También el protocolo de transfusión masiva, en qué momento tenemos que ocuparlo, así también para evitar como tal la triada mortal. El protocolo de transfusión masiva, recordando de acuerdo a las escalas ABC, el TASH, podemos ir viendo qué parámetros tiene nuestro paciente para poder nosotros hacer inicio del ácido tranexámico, incluso inicio del fibrinógeno, inicio de plasmas frescos, en los cuales nos puede ayudar a disminuir la mortalidad como tal. También para la transfusión masiva no nada más podemos guiarnos de acuerdo a las escalas, sino también podemos ir viendo si tenemos un índice de choque mayor de 1, ese paciente está chocado y probablemente requiera activar el protocolo de transfusión masiva. Entonces, ¿cuánto vamos a poner de ácido tranexámico en un sangrado activo? Con pacientes con riesgo de sangrado podemos ocupar de 1 gramo en 10 minutos, administrarlo en bolito y posteriormente continuar una infusión de 1 gramo para 8 horas.
Este se puede diluir en solución salina, solución glucosada, es muy estable en cualquiera de las dos. Entonces aquí nos hablan también del estudio CRASH-2. En el estudio CRASH-2, ¿qué se evidenció? Que si nosotros administramos de manera temprana el ácido tranexámico menos de 1 hora de la lesión, tenemos una disminución de riesgo de hemorragia de 2.5%. También vieron que en este estudio que si se administra el ácido tranexámico entre la primera y la tercera hora, reduce el muerte por sangrado en 1.3%. Sin embargo, si se administra después de las 3 horas, incrementa el riesgo de mortalidad 1.3%. Entonces, como que tal, no hay un cambio. Sin embargo, hay más estudios. En este estudio, en el estudio MATTERS, es un estudio que se hizo a nivel militar, que se ocupó el ácido tranexámico. Aquí lo relevante, bueno, nos marca lo mismo que el CRASH-2, el uso en la primera hora del ácido tranexámico, que sí disminuye los riesgos de ocupar hemoderivados y disminuye el riesgo de mayor sangrado. Sin embargo, una de las características de este estudio nos marca que si se ocupa el ácido tranexámico después de las 3 horas, tiene mayor riesgo de tromboembolia pulmonar o trombosis de miembros pélvicos. Entonces, ¿cuál sería el manejo ideal de acuerdo a las guías? Entonces, de acuerdo al CRASH-3, bueno, de acuerdo a este estudio, nos comentan que a nivel prehospital, ¿qué es lo que requerimos? ¿Qué necesitamos hacer? A nivel prehospitalario, nosotros primero tenemos de que valorar también la hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva nosotros la podemos evaluar o ir guiando de acuerdo a, uno, el recurso que tengamos, de acuerdo a qué lesiones tenga nuestro paciente, de que ese paciente tenemos un área donde va a llegar o sabemos que no lo van a recibir en un hospital de trauma, podemos ocupar la hipotensión permisiva. Entonces, la hipotensión permisiva es la presión sistólica mayor en pacientes con trauma de cráneo mayor a 100 a 110 milímetros sistólica. En pacientes sin riesgo de un trauma de cráneo podemos mantenerle una presión sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. También en pacientes con trauma de cráneo hay que evitar que tengan hipoxia. Entonces, esos son uno de los parámetros que nosotros tenemos que evaluar para ver si el riesgo que ese paciente tenga lesión a nivel cerebral no sea también por la hipotensión o por la hipoxia. Aquí también en este artículo nos hablan de la administración del ácido tranexámico a nivel prehospitalario. Pero ¿qué nos dice en el estudio CRASH-3? Aquí nos comentan que en este estudio, si nosotros bueno, una de sus hipótesis decía si se podía administrar el ácido tranexámico para prevenir una nueva hemorragia con pacientes con pupilas reactivas. Esto es consistente con los ensayos del CRASH-3. Sin embargo, hay muchas controversias en este estudio. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver que el paciente tenga, si tiene alguna lesión a nivel cerebral, hay que hacer las medidas de neuroprotección. ¿Cuáles son? Aparte de disminuir el riesgo de sangrado, tenemos que ocupar todas estas medidas de neuroprotección, como tal la cabecera, evitar que tenga dolor, el balance de líquidos, ver el sodio, ver la osmolaridad, ver que el paciente no tenga riesgo de convulsiones, que mejorar la hipotermia, mantener la hipotermia permisiva, bueno, más bien la hipotermia considerada de 34 y 35, no llevarlos completamente a hipotermia porque también no tiene un nivel de evidencia adecuada y en caso que requieran hemicranectomía. Sin embargo, aquí en el CRASH-3 nos comentaban si era confiable administrar el anfibrinolítico para disminuir la mortalidad y disminuir la discapacidad en pacientes con trauma de cráneo. Sin embargo, bueno, aquí la valoraron las dosis de 2.5 miligramos por kilo y 100 miligramos por kilo y una dosis de mantenimiento de 0.25 miligramos hasta 4 miligramos por kilo de peso. Esto administrado en periodos de 1 a 12 horas. Sin embargo, aquí lo que vieron que sí hubo una disminución en el riesgo de muerte relacionada con las lesiones craneales por el ácido tranexámico en pacientes con trauma de cráneo moderado y trauma grave. Vemos la relación riesgo relativo de 0.78 y 0.99. Sin embargo, aquí cuando ya nos ponemos a leer o ver bien el estudio, como tal se tiene que valorar como tal el Glasgow. Si tiene un Glasgow basal en el cual es menor de 8,
no hay una mejoría. Entonces, estos pacientes donde vieron que hubo una mejoría de la administración de ácido tranexámico, en el cual se vio que uno no incrementó el sangrado o no hubo riesgo de reaparición de otro sangrado, fue con pacientes que tenían pupilas reactivas y que la escala de coma de Glasgow era mayor de 8 puntos. Entonces, no hubo reducción del riesgo de hemorragia o expansión, pero el uso del tranexámico en comparación del placebo, pues aún está en contradicho, porque no hay un estudio con el cual nos dice qué características tuvieron, cuáles fueron sus criterios de inclusión. También tomemos en cuenta que para un paciente con trauma de cráneo no nada más es un Glasgow y que tenga las pupilas reactivas, también tenemos que ver la sedación, si tenía otra lesión que le pueda condicionar alteraciones a nivel neurológicas, que tengan otro tipo de lesiones a nivel craneal que puedan generar edema cerebral y que nos genere como tal muerte o que una discapacidad con el paciente, principalmente lesiones axonales difusas. Entonces, donde también tuvieron mucho sesgo. Entonces, también aquí nosotros podemos ir evaluando la efectividad del ácido tranexámico. En este artículo nos habla de todos los demás artículos del CRASH, del PATCH, del CRASH 3, del estudio WOMAN, en el cual nos comentan que sí se puede utilizar de manera segura el ácido tranexámico dentro de la primera hora. Aquí en este estudio es un estudio que es de revisión, en el cual vieron los 60,338 pacientes, en el cual sugiere que la administración del ácido tranexámico reduce efectivamente la mortalidad a comparación con su ausencia. Este beneficio es consistente con los diferentes tipos y momentos de administración, ya sea intramuscular, intravenoso, y en caso en donde se administra tanto prehospital como hospitalario dentro de las primeras 3 horas, disminuye la mortalidad. En pacientes con trauma trauma pélvico y con administración de ácido tranexámico, disminuyó la administración de paquetes globulares y se vio que una mejoría en los niveles de hemoglobina y hematocrito dentro de las 24, 48 y 72 horas a comparación del placebo. Entonces, sí hay indicaciones en las cuales nosotros podemos ocupar nuestro ácido tranexámico. Sí es seguro, pero sin embargo tenemos que ver también las características del paciente. Si nosotros vemos que podemos administrar nuestro ácido tranexámico con un paciente que es evidente que tiene una lesión a nivel de pelvis, que sospechamos que tiene una herida por proyectil de fuego a nivel del tórax, de cráneo, en extremidades que sabemos que son heridas exsanguinantes, podemos interactuar, pero a nivel prehospitalario pueden ocupar medidas compresivas, si se pueden comprimir, si no, pues ahora sí, podemos administrar ácido tranexámico en pacientes que sospechemos con traumas cerrados de abdomen o de tórax, o que son heridas que no podemos comprimir, se podrían utilizar como tal. Y a nivel de urgencias, todo paciente que nosotros sospechemos que tiene un trauma de pelvis o una herida que es exsanguinante, que nuestro paciente está chocado, antes de ocupar o activar nuestro protocolo de transfusión masiva, debemos de iniciar el ácido tranexámico. También aquí en la efectividad de este artículo nos comentan del uso de las pruebas viscoelásticas. Sí se pueden utilizar y guiar nuestro manejo con el ácido tranexámico de acuerdo a las pruebas viscoelásticas. Sin embargo, no todos los hospitales tienen pruebas viscoelásticas y actualmente en uno de los artículos de terapia intensiva nos comentan si nosotros queremos guiar nuestra reanimación o administración de ácido tranexámico con las pruebas viscoelásticas de primera instancia, nos vamos a retrasar, vamos a perder tiempo que perdimos en la transferencia del paciente del sitio de la lesión, llegar al hospital y solicitar esos estudios a que se administra de manera primaria. Entonces, no podemos ir guiando nuestra administración del ácido tranexámico de acuerdo a las pruebas viscoelásticas. Se administra y ya con la prueba nosotros podemos ir guiando si requiere una dosis máxima o una dosis posterior a la toma de nuestras pruebas viscoelásticas, o ver qué otras directrices podemos tomar, si tenemos que administrar plaquetas,
plasmas frescos, fluorinógeno, que eso también nos puede ir ayudando a formar adecuadamente nuestro coágulo y que con el ácido tranexámico es hacerlo más estable. Entonces, como conclusión, yo les comentaría que sí es seguro administrar nuestro ácido tranexámico, tener las indicaciones como tal de nuestro ácido tranexámico, ya están bien específicas en pacientes con politrauma, con riesgo de sangrado, es seguro administrarlo y pues no creo que no hay ninguna contraindicación hasta ahorita, solamente en pacientes que tienen riesgo de convulsiones es donde se tienen que tener como que ciertas precauciones, principalmente porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Y en pacientes con lesión renal o enfermedad renal crónica también se tiene que ajustar la dosis para la administración de la misma. Muchas gracias. Recopilación de información que nos dio acerca del uso de ácido tranexámico. Efectivamente, desde el estudio PATCH, CRASH 2, muy controversial, bueno, poco, el CRASH 3, más controversial, bueno, el MATTERS, pero realmente cuando nosotros estamos atendiendo a los pacientes en los servicios de urgencias, muchas veces nos vemos limitados con muchos recursos y no hablemos del entorno prehospitalario. Entonces, doctora, me gustaría hacerle algunas preguntas específicas respecto a este caso. Tenemos mucho personal prehospitalario que seguramente está viendo esta ponencia. Doctora, ¿qué dosis recomienda para la aplicación del ácido tranexámico y la vía en el entorno prehospitalario? La dosis se puede ocupar 1 gramo, ya sea intramuscular, intravenosa, que es las que se tienen mejor con evidencia, así como lo comenté de un principio en la primera diapositiva, que es donde se vio que se podía utilizar el ácido tranexámico de vía intramuscular y es una vía segura, una administración segura, no tenemos ningún riesgo de complicación y como lo comentaba, si vamos a perder tiempo en canalizar a nuestro paciente, si tiene vías el paciente, es mejor administrarlo vía intramuscular. ¿Dónde? Donde caiga, o sea, en las piernas, brazos, donde haya músculo se puede poner el ácido tranexámico. Incluso también se puede administrar vía tópica, se puede literal rociar el ácido tranexámico en la herida y hacer un taponamiento, pero todavía no hay mucho estudio en eso, eso se ha ocupado a nivel, de nivel quirúrgico en las artroscopías o en las heridas que son a nivel en el quirófano, las han ocupado vía tópica y con compresión directa. Ahí donde se ha tenido más evidencia. A nivel prehospitalario no se tiene evidencia. Hay unas gasas que tienen ácido tranexámico, aquí en México no lo hay, se puede ocupar, pero si no tenemos las otras gasas hemostáticas que nos pueden ayudar, que también esas también son fáciles de adquirir, bueno, se piden por Amazon, pero también otra forma de que podemos utilizar o otra estrategia, pues vía intramuscular del ácido tranexámico como tal, prehospital. Así es, aquí el tiempo es muy importante y como lo comentó la doctora, ya estaba evidenciado desde el estudio CRASH 2 la importancia de aplicar el ácido tranexámico dentro de las 3 primeras horas posteriores a la lesión, porque realmente eso es lo que mostró beneficios. Doctora, y respecto a la administración, muchas veces sabemos que podemos estar en lugares en donde probablemente no tenemos ácido tranexámico o no tenemos ningún otro elemento y a veces el tiempo se va retrasando hasta que el paciente llega al lugar correcto. Independientemente después de estas 3 horas y si el paciente requiere o está en un protocolo de transfusión masiva en el cual pues su vida está en riesgo, ¿podríamos aplicar el ácido tranexámico? Sí, siempre, todas las guías lo recomiendan antes de las 3 horas. Obviamente que es insistencia de estar solicitando conseguir el medicamento, el insumo, también eso es parte, yo creo que también de los administrativos, solicitar el insumo ya viendo que es algo esencial, así como la norepinefrina a nivel de trauma, el ácido tranexámico ya también es algo esencial. Y si nosotros queremos ya actualmente guiar nuestra reanimación, nuestra transfusión masiva, ya las últimas revisiones, las últimas guías nos comentan que debemos de utilizar agentes hemostáticos.
tanto fibrinógeno, ácido tranexámico, complejo protrombínico, que son los que nos pueden ir guiando en nuestra reanimación y evitar el uso de los hemoderivados que casi ya no tenemos, que también es un problema que se tiene en México. Ya no hay tantos paquetes globulares, ya no hay plasmas, ya no hay plaquetas, es difícil el adquirirlo. Entonces, si yo en un hospital de tercer nivel me cuesta trabajo, no me quiero imaginar en los demás hospitales que no tienen el acceso tan fácil de adquirir un paquete globular. Entonces, sí, yo creo que es una ventaja del tener los hemostáticos que nos puedan ayudar a disminuir el consumo y también evitar las complicaciones de la transfusión masiva, que es el tral y el taco. Entonces, son dos cosas que nos pueden ir complicando. Así es, doctora. Y ya en el entorno hospitalario, ¿tenemos algún protocolo de dosificación específico para el ácido tranexámico o qué protocolo de dosificación nos puede recomendar? Pues todos los estudios dicen que un gramo de iniciarlo en bolo, ya sea en cualquier solución, ya sea en solución salina, inyectable, en glucosada, se puede administrar nuestro gramo en una solución de 100 mililitros y pasarlo en 10 minutos. Posteriormente, iniciar nuestro gramo igual en 100 mililitros para 8 horas. Si es un paciente que continúa con sangrado y hay cómo poder guiar nuestra reanimación, por ejemplo, con un tromboelastograma, hay que ir evaluando nuestro tromboelastograma para ver si requiere otra dosis extra de ácido tranexámico. Si no, podemos, bueno, con el estudio Woman, ahí dicen que hasta la dosis máxima que han ocupado y que han visto que no tiene tanto riesgo de trombosis es con hasta 4 gramos de ácido tranexámico. Entonces, es estar evaluando el paciente constantemente. O sea, y obviamente que el ácido tranexámico es como un puente a evitar la transfusión y aparte parar el sitio de hemorragia. Lo principal de todos los estudios que yo creo que faltó especificar si es que se administró el ácido tranexámico y se paró el sangrado de manera adecuada o el paciente siguió sangrando o qué intervenciones hubo con ese paciente para evitar que siga sangrando, porque como lo de siempre, aunque le pongamos ácido tranexámico, si no paramos el sitio de sangrado, no va a funcionar aunque le aviente 10 gramos de ácido tranexámico. Totalmente de acuerdo, doctora. Definitivamente es una parte de nuestro protocolo de el código trauma en la atención de este tipo de pacientes. No va a parar por magia, tenemos que seguir toda nuestra atención de manera adecuada. Pero, doctora, usted en la experiencia que tiene y en estos estudios, sobre todo, si no mal recordamos que tal vez en el estudio Crash 2 o en Matters, había algunos eventos adversos que nos mencionaban acerca del ácido tranexámico. ¿Cómo podemos seleccionar a los pacientes que sí tienen indicado ácido tranexámico y de qué debemos de estar alertas o pendientes respecto a los eventos adversos? Ok, en qué momento, bueno, qué nos podemos guiar? Principalmente ver que sea un paciente que realmente sepamos cuánto va a sangrar. Como nos comentaban los de ATLS, que nosotros valoramos una lesión y podemos sospechar que ese paciente nos puede sangrar por una lesión en fémur, una lesión de pelvis, que puede tener un sangrado mayor a 1500. Sabemos que ese paciente con un sangrado de 1500 tiene riesgo de que se va a tener un choque hipovolémico por sangrado. Entonces, en este paciente, obviamente que sé que va a sangrar y que no le voy a dar un tratamiento adecuado, que sé que tiene un trauma de pelvis, ese paciente sí o sí tengo que administrar ácido tranexámico. No me voy a esperar a que se choque ese paciente para decir, ahora sí necesitamos administrarle el ácido tranexámico. Entonces, si sabemos, viendo las características de las lesiones que nos llega al área de choque, podemos iniciarlo. También tenemos parámetros fisiológicos o hemodinámicos que nosotros podemos ir guiando principalmente con el Motley Score. Vemos que en el Motley Score nosotros podemos ir viendo con la relación con el lactato, ya se vio una relación que no es per se del choque séptico, sino también con el choque hipovolémico lo podemos ir viendo, en el cual podemos ir, este paciente está chocado, o con nuestro índice de choque. Actualmente en los artículos nos comentan si nosotros queremos administrar o iniciar nuestro protocolo de transfusión masiva, lo podemos guiar solamente con el índice de choque y una lesión evidenciada. Ese paciente está chocado y podemos iniciar el ácido tranexámico como tal. Las complicaciones que pueden tener o tenemos que estar vigilando como tal, una de las principales que presentaban es convulsiones. Si sabemos que es un paciente epiléptico
que ya sabemos que como tal es epiléptico ese paciente, hay que tener la sospecha que pueda ser una crisis convulsiva o incluso un estatus epiléptico secundario a la administración del ácido tranexámico. Por lo mismo que traspasa la barrera hematocefálica, podemos tener ese riesgo. Y la otra de las trombosis de como tromboembolia pulmonar y trombosis de miembros pélvicos. Eso, pues obviamente estar viendo los pulsos, viendo que el paciente no haga cambios hemodinámicos posterior de la administración del ácido tranexámico, principalmente después de las 3 horas. Si eso, ¿cómo lo vamos a ver? Lo podemos ir haciendo vía ecocardiográfico, si el paciente está inestable. Vemos que si le administramos el ácido tranexámico empieza a bajarlos a nivel ventilatorio, empezamos a ver que hay cambios electrocardiográficos, no se empieza a comportar raro ese paciente, probablemente ese paciente está cruzando con una tromboembolia pulmonar y que ese no está siendo como una complicación. Hasta el momento, ahora sí que en mi experiencia, yo no he visto una complicación por la administración del ácido tranexámico en este momento. Son raros los casos, pero sí los llegan a presentar. Así es. La verdad es que el ácido tranexámico actualmente ha mostrado una gran versatilidad, ¿no? En el tratamiento, como ya lo mencionó la doctora, en trauma, en hemorragia obstétrica, en hemorragia posparto, en hemorragia gastrointestinal. Y Sí. pues sí tenemos que seleccionar muy bien a nuestros pacientes. Muchos de los pacientes que llegan a las salas de urgencias, pues realmente tienen poco tiempo y nosotros también tenemos poco tiempo para tomar decisiones, poder estabilizarlos y que pasen al quirófano en las mejores condiciones posibles. También es muy importante la participación de nuestros profesionales y nuestros colegas y compañeros de anestesio, porque realmente ellos son quienes pueden dar el siguiente seguimiento, quienes ven realmente o sufren junto con los cirujanos, ortopedistas, una vez que nosotros pasamos a los pacientes que pueden tener coagulopatía o bueno, ya hemorragia. Por eso hay que evitar justamente y administrar el ácido tranexámico. Doctora, ¿nos podría compartir en su perspectiva respecto a esta versatilidad que tiene el ácido tranexámico? ¿Cómo en los hospitales podríamos optimizar el uso en diferentes escenarios de los pacientes que nos llegan con sangrado a las salas de urgencias? Pues el ácido tranexámico, por lo mismo como comentabas, Sofía, es muy versátil. Lo podemos ocupar para pacientes que tienen epistaxis. Se puede ocupar en una gasita, podemos administrar 200 miligramos de ácido tranexámico y colocarlo a nivel taponamiento. Si no tenemos, bueno, hay estudios en lo cual lo avalan, que si no tenemos como tal un acceso a que le hagan una cauterización ahí en urgencias, que a veces es difícil, no tenemos otorrino en todos los turnos que llegue a cauterizar, podemos, aparte de hacer nuestro taponamiento, podemos iniciarle o podemos administrar ácido tranexámico para parar como tal la hemorragia en ese momento. También en pacientes con hemorragias alveolares también se puede administrar el ácido tranexámico a nivel nebulizado. Lo podemos administrar en nuestro nebulizador, 200 a 500 miligramos de ácido tranexámico, lo nebulizamos por 10 minutos y también eso nos puede ayudar a disminuir el sangrado a nivel pulmonar. También otra cosa, bueno, que a mí cuando lo leí se me hizo fantástico, la administración del ácido tranexámico en pacientes que tienen una anafilaxia, que a pesar de que nosotros le administramos nuestro esteroide, la difenidramina, antihistamínicos, y no revierte como tal, podemos administrar 1 gramo de ácido tranexámico y con eso disminuimos el riesgo de que ese paciente se intube por la misma anafilaxia. Pero esto es porque el ácido tranexámico también tiene, por lo mismo que actúa tanto en el endotelio por el Sintencan, que es proinflamatorio, también actúa a nivel de la bradicinina. Entonces evita que haga mayor reacción inflamatoria y evitamos que ese paciente que llegó por anafilaxia se pueda intubar, o sea, ya se llegue a intubar por la anafilaxia como tal. Entonces cuando lo leí fue así de, oh, por Dios, fue maravilloso. Y también el sangrado tubo digestivo también ya está indicado. De hecho, aquí en México me parece que cuando se empezó a utilizar el ácido tranexámico fue en pacientes vía oral, en pacientes con sangrado tubo digestivo. Es donde se estuvo utilizando el ácido tranexámico. Ese fue el primerito, creo que llegó al IMSS y ya después llegó IB y fue el que todo el mundo empezamos a utilizar. Entonces, sí hay sí es muy fácil administrarlo, se puede ocupar en diversas
cuestiones, no nada más es en trauma, bueno, que se ha ocupado más en trauma, pero también lo podemos ocupar de manera segura en pacientes con sangrado de tubo digestivo y en la misma dosis, no hay cambio. Doctora, y respecto a este estudio, el último, el CRASH 3, que fue muy controversial, los resultados, ¿usted considera que hay alguna indicación para la utilización del ácido tranexámico en pacientes con traumatismo craneoencefálico, sobre todo en el ambiente prehospitalario y hospitalario? ¿Realmente puede ayudarnos o no? Mm, La verdad, yo no creo que sea seguro en paciente a nivel prehospitalario y a nivel eh, como tal en el área de urgencias, principalmente si no tenemos como tal una evidencia que haya un sangrado. A veces el deterioro neurológico del paciente a nivel prehospitalario lo podemos confundir de muchas cosas. Puede haber, hay un sesgo, principalmente porque el déficit neurológico no nada más nos da un trauma, no nos puede dar una hipoxia, no lo puede dar la hipovolemia, no lo puede dar la hipotermia. Un golpe de calor también nos puede generar un déficit neurológico. Entonces, ahí la verdad lo veo controversial. Bueno, donde yo vi, por eso me causó mucho conflicto el Crash 3 porque no especificaban bien los criterios de inclusión. Sin embargo, lo que hemos visto en pacientes con trauma de cráneo, lo principal son las medidas de neuroprotección, que es lo que se debe de implementar en este tipo de pacientes. Por eso les puse en las medidas de neuroprotección, que eso es lo que realmente impacta en la mortalidad del paciente y de identificación de las lesiones a nivel intracraneales que realmente requieran ser evacuadas, eso puede ayudar. Ya a nivel quirúrgico, ya cuando está en quirófano, si el anestesiólogo realmente valora que sí sigue el sangrado, se puede administrar vía intravenosa, ya sea transquirúrgica, para evitar esto. Probablemente donde yo creo que debería tener un poquito más de estudios en pacientes con hemorragias subaracnoideas o hemorragias hipertensivas, que probablemente es donde podría tener mayor impacto el uso del ácido tranexámico, pero de ahí fuera, la verdad, no. Muchas gracias, doctor. Yo creo que muy importante, ¿no? Aclarar también estas indicaciones precisas, sobre todo en traumatismo craneoencefálico, cuando ya el estudio CRASH 3, pues, nos dejó ciertas lagunas, pero no existe evidencia sobre el beneficio en el uso en este grupo específico de pacientes. Y doctora, queremos agradecerle y nos gustaría que nos brindara un mensaje, un punto clave sobre el ácido tranexámico para todos los especialistas en medicina de urgencias y también a todo nuestro personal prehospitalario para que se puedan quedar con ese mensaje y que le pierdan el miedo al ácido tranexámico, que nosotros seamos los primeros que solicitemos a nuestros jefes, a nuestros directivos, la adquisición del ácido tranexámico en los cuadros básicos de medicamento en todos los hospitales, porque sabemos que ya está disponible en México. Entonces, en realidad, ninguno de nosotros debería de pasar una guardia sin tener un poco de herramientas y también dejar mucho el desuso de ciertos medicamentos que no mostraban nivel de evidencia y que todavía se siguen indicando o administrando porque no tenemos ácido tranexámico en todos los hospitales. Sí, es muy importante. Yo creo que el ácido tranexámico debe ser como el paracetamol en todos los hospitales. Debe de haber ácido tranexámico porque nos puede ayudar mucho en la mortalidad. Probablemente en la sobrevida, lo vimos en los estudios, no hay como tal un impacto, pero probablemente porque también es un medicamento nuevo, tiene casi 10 años que se ha estado utilizando, pero yo creo que la administración del ácido tranexámico es segura, independiente de la vía que se llegue a utilizar. Se puede administrar 1 gramo IV en bolo, ya sea intramuscular, intravenosa, y posteriormente, eso también tener en cuenta en el área de urgencias, continuar la infusión para 8 horas, para que continuemos y mejoremos como tal nuestra estabilidad de nuestro coágulo. Entonces, si ya en algún momento sabemos que nuestros amigos de prehospital nos van a llegar con un ácido tranexámico, eso sería genial, lo que nosotros comentamos en los cursos de RAT. El prehospital también es nuestro compañero, el que nos va a ayudar con nuestros pacientes a nivel prehospitalario. Y si llegan ya con un ácido tranexámico, que ya en México también se está haciendo esos protocolos, es de preguntar, ¿y la administra este ácido tranexámico? Sí, entonces mi labor como ya en el área de urgencias es continuar el ácido tranexámico en infusión. Entonces esto es
trabajo en equipo, como siempre se ha dicho en el área de urgencias, tenemos que trabajar como equipo y también ir valorando en qué momento debemos de sí administrarlo, en qué momento no administrarlo. Son pocas las contraindicaciones, pero si tenemos también un tiempo como puerta balón, debemos de realizarlo. Así como puerta balón al infarto, al EBC, también tenemos un puerta balón para el paciente con trauma y con la hemorragia como tal, y la administración del ácido tranexámico. Así es. Muchas gracias, doctora, por esta excelente plática, por contestar todas estas preguntas que nos han hecho llegar y que yo creo que es muy importante este mensaje clave que usted nos comparte, pero sobre todo, lo más importante es que nosotros le perdamos el miedo a utilizar el ácido tranexámico. También seguramente lo tenemos en la sala o no sabemos si lo tenemos. Yo les sugiero que después de esta sesión vayan a sus hospitales y pregunten si tienen ácido tranexámico. Y si lo tienen, bueno, dejarlo en su stock en los servicios de urgencias. Muchas gracias, doctora. Realmente una excelente sesión. Esperemos que con toda esta información que hoy nos mostró y todas estas preguntas y finalmente esta discusión que se llevó a cabo aquí al final, que ha sido bastante enriquecedora. Todo nuestro personal de urgencias y de nivel prehospitalario puede utilizar ácido tranexámico en todos estos distintos contextos clínicos y podamos cambiar mucho el pronóstico de nuestros pacientes en la sala de urgencias. Muchas gracias, Así, doctora. muchas Y gracias. definitivamente, como usted lo mencionó, del patch al crash, desde el prehospital al hospital, nuestros pacientes merecen ser tratados con calidad. Así es. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a la sociedad por invitarme para darles esta plática y compartir el conocimiento que actualmente debemos que reforzar. Muchas gracias, doctora. Y recuerden que los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, participar en nuestras plataformas en nuestro campus virtual, que puedan tomar estos temas, que pueden ingresar por si se perdieron la plática de la doctora. Bueno, pueden verla ahí todas las veces que ustedes deseen, por si tuvieron alguna duda, si tienen alguna pregunta, que nos sigan en los podcasts y sobre todo que se preparen para el próximo Congreso CIMU 2025. Los vamos a esperar ahí en León, Guanajuato. Y tenemos muchas sorpresas para ustedes en el ámbito académico, mucha innovación. Va a ser un congreso distinto que seguramente les va a gustar mucho y esperamos su participación. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos nuestros socios y seguidores. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto. Bye, gracias. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato.
Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.